Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Bueno, fíjense, casi nunca me gusta hablar de mí en estos episodios y esta no es la excepción. He estado pensando si debo hacer o no este video, este episodio, pero creo que vale la pena que hablemos de esto. Eh, Muchos de los que nos ven y de los que nos siguen en las redes sociales, que por cierto quiero agradecerles a todos los que se han suscrito. Ya estamos en los 50,000 suscriptores en YouTube. Tenemos una página en Facebook sólida, donde estos episodios tienen una acogida tremenda y nos pueden ver también en cualquiera de las plataformas de podcasting en las redes sociales. Eh, Ustedes, muchos de los que me escuchan por radio en Noti1 o me siguen en las redes sociales o en Telemundo, pues sabrán que durante las pasadas 24 horas he protagonizado, sin yo esperarlo, una controversia con Tomás Rivera Chats, el presidente del Senado de Puerto Rico. No es la primera vez que Tomás Rivera Chats me insulta en las redes sociales y utiliza fotos y cualquier tipo de epíteto para... Él piensa que, eh, no sé, será que piensa que me puede amedrentar o que me puede humillar. Si piensa eso, pues tengo que decir que a pesar de que estuvimos en el Senado 4 años, Tomás Rivera Chats no me conoce, ni sabe quién yo soy. Pero pienso que va más allá de mi persona. En esta ocasión, la controversia se suscitó por una intervención mañanera que yo tuve en el programa de Normando Valentín en la misma estación de radio donde yo trabajo, Noti 1630. En su programa, ocasionalmente a mí me llaman durante la semana para que haga análisis político, porque a mí me paga Noti1 por hacer análisis en un programa de 3 horas todos los días y como parte del contrato está que yo también ocasionalmente haga análisis con Normando. Y coincidió la entrevista con el compañero y amigo Normando Valentín con el último día de la sesión legislativa. Y Normando me pidió que yo evaluara el saldo de la sesión legislativa. En realidad no era el último día de la sesión legislativa, terminaba el primer año legislativo de la administración de Jennifer González porque una vez recesa la Cámara y el Senado en noviembre, ya no hay sesión hasta enero nuevamente, salvo que no sea alguna sesión convocada por la gobernadora, que se llaman sesiones extraordinarias, y depende obviamente de una serie de negociaciones que se dan. Y yo le dije a Normando lo que yo creo que es no solamente mi análisis, sino me parece que esa es la opinión que comparte una gran mayoría del pueblo puertorriqueño que lo ha expresado así e inclusive las últimas encuestas, la encuesta del Nuevo Día también, en el sentido de que esta tiene que ser, si no la más, una de las legislaturas más improductivas que Puerto Rico haya visto en los últimos tiempos. Nunca antes, en tiempos recientes, ni siquiera cuando había gobierno compartido entre Pedro Pierluisi en la Fortaleza y una Cámara y un Senado controlado por los populares, pero sin mayoría realmente. La sesión legislativa había sido tan poco productiva. Fíjense ustedes, ¿no? Que yo no puedo entender desde el punto de vista de la gestión pública, que es lo que ha pasado aquí. Es decir, Jennifer González sabía que iba a ganarle la primaria a Pedro Pierluisi desde que radicó su candidatura. Y además las encuestas lo decían, y su equipo de campaña también. Y luego, cuando se convirtió en candidata a la gobernación, todo el mundo sabía y todas las encuestas que se publicaron decían que Jennifer González ganaba cómodamente la gobernación, como efectivamente ocurrió. Entonces, yo no puedo entender cómo transcurrió todo el año electoral, toda la campaña política, todo el periodo de transición, que son 2 meses, y todo el primer año legislativo, sin que se haya presentado la legislación más importante, programática, que se le prometió, o sin que la Cámara y el Senado hayan encontrado tiempo para aprobar esos proyectos y convertirlos en ley.
Si usted se pone a mirar el saldo, mire, se prometió la reforma contributiva, nunca se presentó, no se pudo aprobar y ahora ya Rivera Chatz está poniéndole cortapisas a la gobernadora y condiciones sobre qué es lo que ella debe presentar para que ellos en el Senado decidan si lo van a considerar o no. No se pudo aprobar la congelación del impuesto al inventario, que se había prometido en la campaña política también, y que era una promesa que esperaban principalmente los comerciantes del sector privado de retailing en Puerto Rico, porque el Senado dañó la legislación con una enmienda venenosa que alebrestó a los alcaldes PNP, que fueron a Fortaleza y consiguieron que la gobernadora terminara vetando su propia legislación. Y que nombrar un comité para evaluar ahora qué versión podrían presentarse para que se pueda pasar el sedazo legislativo. En el proceso de confirmación de los nombramientos nunca había habido tanta controversia y tanta oposición interna de una mayoría parlamentaria que comparte el mismo partido de la Fortaleza con las designaciones de un ejecutivo, que en algunos casos han sido designaciones desacertadas, pero el hecho es que no ha podido haber acuerdo. No se aprobó ninguna legislación de reforma energética, a pesar de que el gobierno estuvo haciendo campaña sobre el tema de cambiar la política energética en Puerto Rico. No ha habido un solo proyecto de ley que se haya aprobado y que esté listo para la firma de la gobernadora que presente alguna iniciativa de desarrollo económico para Puerto Rico o un cambio en la política de desarrollo económico. Entonces, con ese historial que es público, eso no es una cuestión que yo estoy aquí inventando, la legislación que se programó o que se envió de Fortaleza fue una para básicamente normalizar la situación de las casetas de la Parguera, y eso terminó aprobándose por Cámara y Senado. ¿Qué pasa? Que como no hay dirección programática porque la legislación no aparece y porque la Fortaleza se ha tardado tanto en presentar los proyectos programáticos, pues como suele suceder, porque en la política no existen los vacíos, la Cámara y el Senado, especialmente el Senado, han estado tratando de llenar ese vacío con una agenda propia. ¿Cuál es la agenda propia? Pues legislación para restarle derechos a los grupos minoritarios que a lo largo de los años han ido luchando y ganando, legislación para cambiar el Estado de Derecho sobre, por ejemplo, el tratamiento o el trato por el Estado a adolescentes trans, legislación para cambiar la definición de lo que es un nasciturus con respecto de la política y de la jurisprudencia de aborto que está vigente en Puerto Rico. Cosas que aunque uno pueda entender que puedan llenar un espacio programático de un interés particular, por ejemplo, de Tomás Rivera Chatz, que está entreteniendo la idea de que él puede erigirse en el líder principal del Partido Nuevo Progresista, no son ni atienden necesidades del pueblo de Puerto Rico urgentes y tampoco fueron proyectos prometidos en la campaña política por el PNP. Pero el vacío que se ha creado, pues se ha ido llenando poco a poco así. Un proyecto para limitar el acceso a la información, a las organizaciones cívicas y a los medios de prensa. Se aprobó una enmienda al reglamento del Senado para disponer que los empates de votación en las comisiones, que tradicionalmente quería decir que no se podía rendir un informe de legislación, pueden ser desempatados y decididos por el presidente del Senado en una jugada que, aunque los senadores del PNP han aprobado de manera sumisa, en realidad los sustituye a ellos y a su libre albedrío y los somete a la voluntad única de una persona, de un jefe de corte autoritario como Tomás Rivera Chatz. Entonces, bueno, ese fue el tenor de mi conversación con Normando y inmediatamente pasaron unas horas
apareció una publicación en redes sociales de el presidente del Senado en la que aparecía una foto mía, una foto de Normando besando a Jay Fonseca y una foto de Aníbal Acevedo Vilá, la famosa foto del vaso rojo que tan conocida y tanto se ha utilizado. En esa publicación, Rivera Chats pues llama nombres a las personas y ha sido un estilo que más o menos desde principios del cuatrienio pasado para acá, cuando él asumió la función de líder de la oposición en aquel Senado dominado por el Partido Popular, pues él ha adoptado. Él se ha querido convertir en un influencer de redes sociales que no tolera la crítica y que no aguanta la disidencia. Entonces, eso, pues, esa es su forma de ser, esa es su forma en la que él entiende que se convierte en un líder político fuerte. Él siempre ha aspirado a esa figura de líder fuerte, de caudillo, autoritario. Ese ha sido siempre su estilo político. Algunas veces le ha funcionado y otras veces no. Pero esas cosas él las ha ido aderezando con la utilización de insultos, de epítetos, de insinuaciones, de faltas de respeto y de ataques personales a la gente en la vida pública. Bueno, yo no sé. Eh, en otras ocasiones, muchos de ustedes me dicen, ay, pero no le conteste. Lo que pasa si uno no contesta es que se llega a la conclusión de que el país piensa así y de que esa es la forma en la que se debe conducir la vida política en Puerto Rico, y esa no es la verdad. Esa puede ser la forma de pensar de un grupo de personas que tengan un gusto particular por la vulgaridad, por las faltas de respeto y por los argumentos banales que no van a la raíz de lo que se está señalando y que no contestan la sustancia de las críticas ni del análisis. Y entonces, pues, la foto que publicó ayer mía es una foto que está en mis redes sociales y que corresponde a un viaje que se hizo en el Senado de Puerto Rico cuando yo era miembro de ese cuerpo en el cuatrienio de 2012 a 2016 a una reunión de la Asociación Americana de Legisladores Estatales que se celebró en la isla de Honolulu, en el estado de Hawái. Ustedes saben que Hawái son una serie de islas, un archipiélago. Y la isla más grande, o mejor dicho, la isla capital, allí en esa isla estaba llevándose a cabo esa actividad a la que viajamos algunos senadores. De hecho, los gastos los cubría la Asociación Nacional de Legisladores, ni siquiera fue un gasto al erario. Y yo acudí allí. De hecho, eran ya los últimos días míos en aquel cuatrienio, porque ya yo había participado en la primaria para comisionado residente y no había ganado y por lo tanto había decidido regresar a mis otras actividades profesionales, retomar mi carrera de medios como analista político que había comenzado antes de yo ser senador, mucho antes. Regresar a la cátedra universitaria, como todavía hago, e intentar una carrera que todavía no tenía en aquel momento de analista en la televisión, todo lo cual, gracias a Dios, he podido cumplir y he podido lograr. Yo recuerdo que en esa reunión de legisladores estaba Tomás Rivera Chats también. Eh, De hecho, casi no se le veía a Tomás en las reuniones porque como él no sabe hablar inglés y no entiende el inglés bien, pues necesitaba la ayuda de Carmelo Ríos y otros senadores PNP que sí hablan inglés para poderse entender bien con los legisladores de otros estados de la Unión que no hablan español. En Estados Unidos se habla inglés. Así que yo recuerdo que lo vi poco en esa reunión, no porque yo no estuviera allí, sino porque él casi no iba, a menos que no tuviera disponible algún intérprete para poderse entender
con los colegas del resto de los Estados Unidos. Yo nunca dije nada sobre eso, aunque me parece que es una gran limitación suya como líder político que aspira a posiciones de envergadura en el liderato político en Puerto Rico, a estas alturas todavía no haber podido vencer ese obstáculo. El inglés no solamente es el lenguaje de la nación a la que él aspira a pertenecer, es también la lengua franca del mundo entero. Es el idioma en el que se conducen las relaciones internacionales, se publican los tratados de derecho, los tratados de ciencia. O sea que no dominar ese idioma es una limitación grande, sobre todo para alguien que tiene aspiraciones políticas de envergadura. Pero cada cual decide qué carrera política quiere llevar y qué habilidades quiere o no utilizar. Nunca yo he utilizado ataques personales de ninguna clase para contestar los insultos, porque les voy a explicar por qué. Yo cumplí este año que está por terminar 55 años de edad. Vengo de una familia de recursos limitados de Mayagüez, de la zona rural de Mayagüez. Tuve la suerte de que mis padres trabajaban en la Universidad de Puerto Rico los dos y eso nos permitió a mi hermano y a mí educarnos gratuitamente en esa institución, especialmente en el Colegio de Mayagüez. Tuve además la oportunidad de que cuando me gradué de bachillerato, la universidad me reclutó para ser miembro de su facultad. Esto ya se lo he explicado muchas veces por mis capacidades y por mi récord académico. Yo solicité estudiar en universidades en los Estados Unidos y gracias a eso tuve la oportunidad de superarme educativamente porque en mi casa no hubiesen podido pagar una educación en los Estados Unidos. Es decir, que yo no soy de los que se educó en Estados Unidos porque pertenecía a una élite, sino porque me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio el tener los méritos para merecer las ofertas que se me hicieron y que yo acepté y que me permitieron desempeñarme. Toda mi vida, desde que yo era un estudiante de escuela elemental, que era un estudiante aplicado, que era un estudiante metódico y que para no pecar de inmodestia, era un estudiante bueno, con buenas notas. Yo siempre he tenido que enfrentar en mi vida ataques de personas que se sienten o amenazadas o que se sienten inferiores y que proyectan esa forma de tener miedo, pues atacándome desde que era niño. Y sin embargo, no solamente que los enfrenté y que me sobrepuse, sino que no me desenfoqué, continué educándome, continué superándome y a estas alturas de mi vida puedo decir que esa ha sido la clave de yo tener el éxito relativo, que hay quien ha tenido mejor y más éxito que yo en las cosas que me he propuesto. Y como cualquier otra persona, he tenido aciertos y he tenido desaciertos, he tenido éxitos y he tenido fracasos. Y para mí lo importante de los fracasos, además de aprender de ellos, es no dejar que eso consuma de una manera negativa el futuro de uno. Uno tiene un fracaso, se repone, si es necesario se reinventa, si no, pues se reorganiza y sigue para adelante al próximo proyecto. Por eso yo no pierdo mi tiempo bajando el nivel de contestar los insultos con insultos, porque pienso que además los que estamos en la vida pública, ya sea en la política o en los medios de comunicación, debemos guardar una especie de función de modelaje al resto de la sociedad. No es que nosotros seamos mejor que el resto de la gente, somos igual. No es que nosotros tengamos más o menos capacidad, tenemos las de una persona común y corriente, pero el hecho de que usted está expuesto públicamente, que es hasta cierto punto un reconocimiento de la sociedad a usted, le impone a usted guardar unas formas y ser una persona edificante y respetuosa sobre todas las cosas.
Así que cuando yo critico en este podcast, en la radio o en la televisión, usted nunca me va a escuchar a mí criticar a alguien por la manera en la que viste, por la manera en la que habla, por la forma en que se conduce, por sus preferencias o por sus orientaciones, o por su estatura o por su manerismo. Es que eso no tiene cabida en la discusión pública. Eso es básicamente un defecto del carácter de la persona que lo acomete. El que, el que se dedica a atacar a otra persona por asuntos como ese, de quien está hablando es de sí mismo, no está hablando de los demás. Pero de vez en cuando hay que decirle a las personas cuál es su lugar. Y esta vez, en el día que Tomás Rivera Chats publicó esas fotos y esa crítica y esa burla, yo utilicé mi programa de radio para hacer un acopio de lo que ha sido este primer año del cuatrienio y cómo entre las ambiciones suyas de poder, la flojera y debilidad de liderato de Johnny Méndez y la falta de rumbo de la administración de Jennifer González, este primer año ha sido una pérdida de tiempo. La legislatura en Puerto Rico se ha pasado un año perdiendo el tiempo. No han hecho nada y no han resuelto un solo problema de envergadura para lo que el país los eligió. No los eligió para estar poniendo cosas en las redes sociales, ni el pueblo de Puerto Rico les paga el salario, la escolta, el carro, el chofer que tienen para que estén escribiendo en las redes sociales. Eso si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero tienen que dedicarse a resolverle los problemas. Mientras Tomás Rivera Chatz está escribiendo en las redes sociales insultos y ataques a diestra y siniestra a todo el que no piense como él, o a todo el que no le baje la cabeza sumisamente y le haga entrevistas simpáticas y le preste sus medios de comunicación para sus propósitos políticos, que los hay en la televisión, en la radio y en todos los medios de comunicación. Mientras eso ocurre, el puertorriqueño no puede llegar a final de mes. Sufre una inflación que amenaza con poner fuera de su alcance servicios eh, y productos necesarios para la vida cotidiana. No tiene buenos servicios en el gobierno de Puerto Rico. Sus escuelas y la educación van derecho al precipicio. Y mientras tanto, este personaje está en sus redes sociales ensimismado, riéndose de la gente y burlándose de los demás. Yo no sé si él se da cuenta de que eso es incompatible con sus ansias de poder y con sus ambiciones políticas. A mucha gente lo que le sorprende de esas actitudes es que una persona que es presidente del Senado, que debiera tener su agenda muy comprometida y sus días muy ocupados, tenga tiempo para ese tipo de nimiedad que al fin y al cabo se convierten en parte de la vida folclórica, del folclor político puertorriqueño, que cada vez es menos respetado por la sociedad puertorriqueña. Por eso es que los partidos políticos van perdiendo agarre. Y por eso es que la gente está reacia a la participación. Y por eso tienen que vivir única y exclusivamente convenciendo a los fanáticos. Mientras no les resuelven esos problemas a la gente, piensa él que tiene de esa forma algo que ofrecerle al país para llegar a la gobernación. Y yo pienso que desde ese punto de vista, su récord de irrespeto, su récord de autoritarismo, su récord de falta de sensibilidad con los problemas de los puertorriqueños y falta de solidaridad con las personas que necesitan en Puerto Rico,
lo descalifican, nunca va a poder ser gobernador de Puerto Rico porque no tiene el carácter, no tiene las cualidades que el pueblo de Puerto Rico, a pesar del deterioro que vivimos, busca en un líder máximo. Y entonces, bueno, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, yo no sé, él sabrá. Yo lo que sí sé y creo que eh, es mi deber, igual que el de otros. Yo no soy el único, ni voy aquí a convertirme yo en un paladín ni un superhéroe, porque ese no es mi estilo, ni yo lo soy. Eh, Nosotros los que hacemos comentario político, hayamos estado o no en la política, los que nos dedicamos a tratar de desenmarañar las grandes realidades del pueblo para explicárselas al pueblo, para concienciar al país de sus retos y de sus realidades y de lo que requiere, el esfuerzo que va a requerir que este pueblo unido salga de esta escoria que que nos gobierna y que nos ha gobernado a lo largo de tanto tiempo, de todos los partidos, es no amedrentarse. Nosotros no podemos tenerle miedo a Tomás Rivera Chats. Su propósito, utilizando ese estilo, es amedrentar, es el mismo propósito de lo que llaman los bullies, de los que hacen bullying en las escuelas. Yo sufrí bullying cuando era niño por ser un buen estudiante. Hoy día yo me encuentro a esos compañeros de clase que estuvieron y que hacían eso, y la mayor parte de ellos, si están vivos, no han podido lograr sus metas o sus sueños y han vivido una vida de fracasos y de frustraciones, ¿no? Si yo me hubiese dejado amedrentar por gente así, no hubiese podido salir de donde salí, no hubiese podido, como ya llevo 33 años en la Universidad de Puerto Rico, eh, allí cumpliendo una función en ese centro docente, no hubiese podido estar en los medios de comunicación con el respaldo de audiencia que he tenido siempre, pero sobre todo nuestro deber de no amedrentarnos es porque nuestro trabajo y nuestra función no es dorarle la píldora, ni caerle bien, ni que publiquen una foto linda mía o mala, o que no me digan un epíteto, no me digan el otro. Uno tiene suficiente cuero para aguantar ese tipo de cosas. Nuestro trabajo, el mío y el de otros compañeras y compañeros que hacemos esto, es ser la voz, es ser la, la conciencia de todos aquellos cuantos dentro y fuera de Puerto Rico nos ven, nos escuchan y así pueden entender mejor su realidad y tomar una mejor decisión. Así que, Tomás, si tú quieres seguir en el insulto, si tú quieres seguir en la chacota, si tú quieres seguir en las redes sociales, si tú quieres seguir en el abuso, puedes seguir. El pueblo de Puerto Rico te está observando y el PNP también te está observando. Y tanto el PNP como el pueblo de Puerto Rico saben y cada vez se dan más cuenta del mucho daño que tú le has hecho a tu partido y al país en tu gestión pública. No es en balde que cada vez que presides el Senado, lo próximo es una derrota del PNP a nivel legislativo. En 2020, perdón, Pedro Pierluisi ganó la gobernación y el PNP perdió la legislatura por lo que fue la forma de comportarte tú y Johnny Méndez también durante la crisis de 2019. Y el país les pasó factura. No se les va a olvidar que en el primer año de este cuatrienio, en el que ustedes llegaron con un respaldo abrumador, ustedes han estado compitiendo, peleando
poniéndose zancadillas políticas y entorpeciéndose unos a otros el trabajo, y han perdido el primer año de gobierno y no han hecho nada. A Puerto Rico lo que le molesta y por lo que te da a ti, Tomás Rivera Chats, y a Johnny Méndez, notas de la misma categoría que le dan a la gobernadora, es porque llevan un año ya en el gobierno y no han hecho nada. Seguimos mañana.